Un segundito. Está entrando bastante gente. Bueno, Baruch Hashem. No sé si está por ahí. ¿Está Francisco aquí? A ver. Shalom, Camino. Shalom a Shalom, todos. shalom. ¿Cómo están? Buenas noches, Rap. Sí. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Rabino, y a todos. Buenas noches. Bueno, sigue entrando gente de Baruch Hashem, qué bueno. Hay buena asistencia, ¿no? Y éramos 20. Bueno, sí, siempre hay buena asistencia. Los veo muy atentos con el estudio, Baruch Hashem. Y bueno, primeramente disculpas por no sé, no creo que sea mi celular, no sé si de pronto cuando se programó la reunión el enlace no sé cómo está el tema del enlace, pero no me funcionaba. Entonces, veo que después algunas personas estaban entrando, pero yo no podía entrar, entonces me tocó para no seguir que pasara el tiempo, pues hacerlo desde mi Zoom. Entonces, tocamos compartir nuevo enlace. Entonces, bueno, ahí nos atrasamos un poquito, pero bueno, vamos a reponer ese tiempo. Bueno, Baruch Hashem, vamos a seguir con el curso que estamos haciendo con la fundación del tema de lo que es la halajá, propiamente la práctica de la vida no ajida. Como ustedes ya se han dado cuenta, pues hay muchos detalles que hemos tenido que estar hablando porque de pronto la práctica no ajida como tal requiere muchos detalles, muchas cosas, incluso en la vida matrimonial que hemos estado hablando, o el tema de la intimidad, algunas cosas hemos mencionado. Hoy quiero hablar, por ejemplo, sobre el tema de lo que son algunos métodos anticonceptivos, y si nos da el tiempo vamos a hablar un poco del aborto. Que bueno, son temas que también incumben en todo lo que es las leyes que se han establecido para las naciones también. Y bueno, como ya saben, les voy a pedir cerreo micrófono. Pueden abrirlo cuando tengan alguna inquietud, alguna pregunta. Pueden abrir el micrófono. Y bueno, básicamente lo que queremos hablar hoy un poco es sobre lo que son algunos métodos anticonceptivos. Como ya sabemos, quien de pronto no ha seguido el curso o entró pues recientemente, les recomiendo, pues el curso está en el canal de la fundación, están todos los videos. Cerra el micrófono, por favor. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Un segundo. Micrófono abierto. Sí, por favor, cerra el micrófono. Ok. Bien. Entonces, les recomiendo a los que se hayan unido después, cuando ya el curso comenzamos, digamos, estamos en medio del curso, les recomiendo comenzar desde el principio, pues ir viendo en la medida de su tiempo, ponerse al día con todo lo que hemos hablado, porque en el principio del curso tenemos muchas bases importantes para poder entender cosas que hemos estado desarrollando desde el punto de vista de la halajá. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, hemos mencionado, hemos hablado sobre el tema de la obligación de tener hijos. Habíamos hablado que desde el punto de vista general, vamos a decirlo así, hay una obligación de que las naciones deben tener hijos, es un mandamiento como Ishub Haaretz, o sea, como de cimentar o darle cimiento a la tierra, y esto implica no solamente el hecho de tener hijos, sino también criarlos, fundamentarlos en el aspecto moral, ético. Entonces ahí entramos con un poquito con el tema de educación, pero a nivel particular, o sea, a nivel general, las naciones tienen que tener hijos, claro, o sea, Hashem les dio también esa obligación. Pero a nivel particular hay una diferencia con lo que estamos hablando con respecto al judío. Decíamos que el judío tiene la obligación, especialmente el varón judío, la obligación de tener dos hijos, una niña y un niño, para cumplir la misbah. Decíamos que en este caso del no judío como tal no existía exactamente esta situación de que el no judío tuviera que tener también dos hijos
para entonces cumplir una misma. Entonces, como precisamente hay una diferencia en este aspecto particular, se puede hablar entonces de que el Bnei Noach puede de alguna manera planificar, vamos a decirlo así, utilizar métodos anticonceptivos. Pero una de las cosas que vamos a aprender es que precisamente no todos los métodos anticonceptivos están permitidos. Hay algunos métodos anticonceptivos que prohíben o que transgreden, digamos, lo que son la naturaleza de las 7 leyes. Y eso es lo que yo quiero como mencionar hoy. Si nos da el tiempo, creo que de pronto si nos da el tiempo, vamos a hablar un poco de lo que es el aborto, que tiene que ver con todo este aspecto de la reproducción, ¿no? Y yo creo que para la siguiente clase, que es el próximo lunes, ya mañana empiezo viaje para Colombia. Entonces estoy llegando el viernes para estar en Shabbat con mi familia. O sea que el domingo posiblemente retomamos la clase de Así una vida plena de sentido, también el libro que tenemos estudiando. Y el lunes, sin problemas, con la ayuda de Hashem, vamos a seguir la clase de la yeshiva, de la fundación, perdón, porque ya se viene Pesach para el miércoles o jueves, entonces no vamos a estar un poco, voy a estar de hecho desconectado toda esa semana. Pues los primeros días son Yom Tov, vamos a estar completamente desconectados. Los otros días son de Jola Moed, pero igual no voy a dar clase. Entonces, la clase que viene, del lunes que viene, con la ayuda de Hashem, me parece que sería bueno hacer un foro. Ya hemos dado varias clases, entonces me gustaría como no alargarme más con varias clases, sino hacer un foro. ¿Ok? Y entonces, bueno, vamos a empezar ya en materia con lo que es este tema de lo que es la anticoncepción. O sea, digamos que se permite, a diferencia del judío, el noajida puede en algún momento pues cuidarse para no tener hijos, vamos a decirlo así. Pero vamos a entrar en el detalle de qué cosas se permiten en ese aspecto de planificar o de métodos anticonceptivos. Un método anticonceptivo que está prohibido, por ejemplo, lo mencionamos la clase pasada, que estamos hablando de las relaciones prohibidas también, es el coitus interruptus. O sea, esto de expulsar la semilla fuera para de pronto evitar que la mujer quede embarazada. Esto está prohibido. ¿Ya? Esto está prohibido porque hablamos también de que hay una prohibición por aparte, que es expulsar la semilla en vano. ¿En vano qué significa? Pues obviamente en un acto que no tiene que ver en la intimidad con una mujer. Entonces, por eso se considera en vano, porque es que la intimidad con la mujer es la que se espera que va a tener descendencia, y como dice el pasú, se cumple el pasú de que entonces se vuelven una sola carne, como dice Rashi, entonces van a tener un hijo. Entonces cualquier acto, aunque el hombre esté intimando con la mujer, digamos, y decida terminar fuera, eso se considera, eso es lo que se llama el coito interruptus, o sea, interrumpir el coito, y entra en la prohibición de lo que es desperdiciar la semilla en vano. Ya, entonces esto no es un método adecuado, es un método prohibido para las personas, obviamente, que ya tienen una conciencia de lo que son las 7 leyes. ¿Ya? Las 7 leyes. Entonces, esto no es un método permitido. No se puede esto. Y, un segundo, voy a buscar acá en el archivo que tengo. Hay otro método anticonceptivo, digamos, que es muy conocido, que es el preservativo, el condón. Ya, es, digamos, de discusión entre los sabios. Discusión porque, digamos, vamos a leer lo que dice aquí. Dice: el problema, perdón, con este tipo de anticonceptivos es precisamente que como que
se parece de alguna manera al tema que acabamos de hablar, o sea, el tema de botar la semilla por fuera de la mujer, ¿ya? ¿Y cuál es el problema? Precisamente que de pronto, pues obviamente el hombre tiene intimidad con la esposa, pero esto queda recogido allí y esto se va a la basura. Entonces, para algunos sabios esto representa un problema de lo que acabamos de decir, de ser alevatalá, o sea, desperdiciar semilla en vano, porque precisamente las semillas se expulsan o digamos, se desecha fuera de donde debe ser, ¿no? Entonces, hay un problema aquí o una discusión con este tema, lo hace como problemático el tema del condón, pero hay una diferencia, y la diferencia es que aquí sí hay una relación íntima, como debe ser, con la esposa o con la pareja. La diferencia es que después de terminar la relación, entonces esto se bota, digamos, se desecha, este preservativo, pero hay una diferencia y es que sí hubo una relación de la manera adecuada, como Hashem dispuso que debe ser la relación. El hombre termina, digamos, dentro de la mujer, solamente que el preservativo después es desechado. Entonces, ahí hay una diferencia en el asunto del ser alevatalá, porque no es propiamente alguien que está expulsando la semilla fuera, sino que en verdad la expulsa en la relación íntima como tal, solamente que esto se recoge en el preservativo y esto es entonces desechado. Para algunos sabios, precisamente por el hecho de que el hombre como tal sí está, digamos, intimando de la manera correcta, aunque, y termina, digamos, la intimidad dentro de la mujer, vamos a decirlo así, entonces dicen, no hay problema de utilizar el preservativo. En resumen, lo que quiere decir el tema de este método anticonceptivo del llamado condón, hay opiniones encontradas de los sabios. ¿Ya? Hay algunos que dicen, mira, no debería usarse. ¿Por qué? Porque a final de cuentas esto se está tomando y se desecha después al basurero. Es también como botar la semilla, despreciar la semilla. Pero hay otros que dicen, no, en verdad no es igual, o sea, no hay problema con esto. ¿Por qué? Porque en verdad el hombre está intimando y está haciendo la relación como es lo correcto con su pareja, y termina dentro de la pareja, no por fuera, solamente que después entonces esto se recoge y se expulsa, y en verdad no hay problema porque él terminó dentro de su pareja. Entonces, sobre esto, de manera para llevar a una conclusión en estas dos opiniones encontradas, vamos a decirlo así, el rabino Moshe Weiner, yo lo mencioné ya en la clase pasada, en su libro Sheba Mitzvot Hashem, dictamina que no está prohibido usarlo. O sea, no está prohibido para el Benei Noach usar este tipo de métodos anticonceptivos. Como dijimos, métodos anticonceptivos para el judío están prohibidos. Están prohibidos tajantemente. O sea, el judío tiene que sí o sí tener hijos. No puede, digamos, tomarse ese tiempo de espera y decir, bueno, sí, voy a tener hijos de pronto dentro de 2 años. Ahorita no es momento, no quiero tener hijos. El judío no. El judío inmediatamente se casa, intima, digamos, lo que constituye la ejecución, digamos, el vínculo matrimonial, es precisamente para tener hijos. ¿Ya? Esa es una de las obligaciones que tenemos. Entonces, no hay aquí el tema de utilizar métodos anticonceptivos en el judío, está prohibido, excepto en algunos casos especiales, después de que ya se cumplió la misbah, de que ya tienen los 2, 3 hijos, 5 hijos, etcétera, y después de consultar con autoridades sobre el tema. En estos temas es muy importante que ustedes tengan en mente, y sobre todo con lo que vamos a hablar después del aborto, que son temas muy delicados, y cuando me refiero a delicados no es que no se puedan hablar, me refiero a que son temas que la persona temerosa primero debe consultar antes de hacer algo que está mal, y mucho menos hablando del aborto. O sea, porque vamos a encontrar algunos casos en los que el aborto se podría permitir, pero eso no es tan fácil como para que uno lo tome a la ligera, sino que debería siempre consultar con una autoridad experta, y esta autoridad experta
ni siquiera soy yo que tengo experiencia enseñando las leyes no ágiles, sino estamos hablando de dayanín, de jueces. O sea, jueces. Y entonces uno dice, bueno, ¿a qué juez le consulto? Para eso está de pronto rabinos como yo, por ejemplo, que podemos hacer ese canal de consulta, vamos a decirlo así. Yo puedo exponer la inquietud a otra persona en Israel y me ayudarían a resolver la inquietud. Pero estas cosas se consultan con personas de una autoridad mucho más alta, o sea, con jueces que son expertos en el tema y que pueden de alguna manera resolver la inquietud, pero uno no se debe aligerar en estas cosas, o sea, se debe ser muy, muy cuidadoso, mucho más cuando estamos hablando del tema de que hay una vida por medio, que es el aborto, y el aborto entra dentro de la prohibición que es el asesinato, ¿ya? Entonces hay que ser muy cuidadosos. Entonces, con estos temas también que estamos hablando de algunos métodos anticonceptivos, todo esto sí o sí es importante que lo tengan siempre muy presente en su cabeza, en su mente. Tiene que consultarse. Ya, tiene que consultarse si van a utilizar tal o cual método anticonceptivo, porque algunos están completamente prohibidos. Pero, por ejemplo, en este caso que estamos hablando del condón, digamos, hay donde apoyarse. Rabino Moshe Weiner dictamina que se puede usar, que no lo pueden usar. Pero, como dije, para algunos otros rabinos se reservan como esa opinión y dicen, verdad, esto requiere un poco más de análisis, no estamos muy de acuerdo con esta conclusión. Ya, eso es respetable. Por eso decía que es importante ver las primeras partes del curso, porque vamos a encontrar divergencias a veces de opinión en el judaísmo, etcétera. Entonces, eso se va a comprender más fácil. Entonces, para algunos es dudoso, pero hay que tener claro que en verdad para otros está permitido, y si una persona utiliza este tipo de métodos anticonceptivos, en verdad tiene que apoyarse y no se considera que esté transgrediendo nada al usar estos métodos anticonceptivos como lo es el condón. Hay otros métodos que sí entran dentro de una prohibición. Por ejemplo, lo que es la esterilización quirúrgica, o sea, esterilizarse a través de una operación. Hay diferentes tipos de operación. Por ejemplo, tenemos el tema de la vasectomía. Tenemos, por ejemplo, hay una que es ligadura de trompas, pero hay otra que es, yo no sé mucho el tema, la verdad, no soy mucho no conozco mucho el tema de medicina, de estos aspectos, pero creo que hay otro método donde en verdad se cortan los conductos como tal. Hay una que se ligan las trompas y hay otra que se cortan como tal los conductos. Entonces, el tema es que la se llama ligadura... tubectomía, rabino. ¿Cómo? Se llama tubectomía, la definición. Ajá, eso es cortar los conductos, ¿cierto? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Entonces, allí hay un problema. Hay una prohibición que tienen tanto Bnei Noach como judíos, y es de hacernos daño o cortar partes de nuestro cuerpo. Esto está prohibido. Está prohibido que una persona se corte un dedo, está prohibido que una persona se corte un brazo, o sea, se haga daño a sí mismo. Y por eso vamos a encontrar el tema sobre si un nuajida, digamos, quiere circuncidarse, hablando de circuncisión como el solo hecho de cortar el prepucio, no hablando de una circuncisión religiosa como si fuera para ser judío. Entonces, en verdad también hay esta cosa, este tema a tener en cuenta, o sea, está prohibido hacerse daño al cuerpo. O sea, está prohibido uno cortar o quitar algo del cuerpo. ¿Por qué? Porque en verdad el cuerpo no es algo que nos pertenece a nosotros, es algo que Hashem mismo creó, Hashem mismo nos dio, y nosotros no podemos disponer del cuerpo así, como si fuéramos, digamos, los dueños del cuerpo, entre comillas, sino que Hashem mismo es el que es el dueño absoluto de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Entonces nosotros no podemos infligirnos daño a nosotros mismos. Ya, también esto se parece al tema del suicidio, por ejemplo, que lo mencionaremos más adelante en otro tema.
Pero el suicidio también está prohibido por esa misma razón, porque uno no puede disponer de la vida de uno, o sea, no es uno quien se quita la vida, Shalom, sino que dice, ¿quién da la vida? Hashem. ¿Quién quita la vida? Hashem. Es el dueño de la vida, pero no una persona puede disponer de su vida, y eso es una prohibición, el tema del suicidio. Entonces lo mismo pasa acá, con el tema de hacerse cortes, de hacerse daños permanentes en el cuerpo, se entra con una prohibición, que es lo que estamos diciendo, de exactamente no hacerse cortes o daños permanentes en el cuerpo. Y sobre esto también hay una discusión sobre lo que es el tema de las cirugías estéticas, ¿ya? Que es algo que también hay que analizar. Más adelante lo analizamos, no es el tema ahorita, no me quiero desviar con eso. Pero en lo que respecta a métodos anticonceptivos, este método que ustedes me mencionaron ahorita, que no recuerdo, se me olvidó el nombre, tubectomía, algo así, dijeron. Sí, señor, así se llama. Entonces, ese método es prohibido. ¿Por qué? Porque está exactamente cortando algo de manera irreversible. Y entra dentro de esta prohibición que estamos diciendo. Está prohibido que uno se cause daño o cortes permanentes en el cuerpo. Entonces, lo mismo también la vasectomía como tal. La vasectomía también es problemática porque también pasa lo mismo. Una vez estaba un alumno, Noajida también, que es médico, me decía que hoy día parece que hacen un tipo de vasectomía que también es reversible. No conozco mucho el tema, pero el punto que estamos hablando es que es allí el asunto de por qué uno tiene que consultar, ¿sí entienden? Esos son temas muy delicados, son temas, en verdad, no se lo puede tomar a la ligera. De la misma manera que uno no va a subirse a un quirófano así porque sí, porque tampoco es una decisión que uno debe tomarse a la ligera. Uno tiene que mirar muy bien qué es lo que va a hacer, si es necesario esa cirugía o con qué médico se va a operar, etcétera. Esas son cosas muy serias, son cosas muy serias de vida, incluso de vida o muerte. Entonces, de la misma forma que uno se toma esas cosas con cuidado, cuando una persona esté pensando, una persona no agida, esté pensando de alguna manera utilizar algún método anticonceptivo, especialmente estos métodos que estamos hablando, debería consultar y a veces es importante también hablar con el médico, consultar con un rabino me refiero, pero al mismo tiempo hablar con el médico para que explique bien cómo es el procedimiento. A veces hay situaciones en que incluso el médico se pone en contacto con el rabino, charlan las cosas y el rabino puede entonces hacer un dictamen, vamos a decirlo así, o sea, una respuesta de cómo se puede hacer el procedimiento. Pero el punto es que todo lo que sea irreversible está prohibido. Lo que es reversible puede que sí, todo esto hay que consultarlo, hay que consultar el caso específico. Lo mismo pasa con la ligadura de trompas. O sea, como es reversible, se podría, no hay problema con eso, ¿no? Pero cuando se corta completamente, podría estar prohibido. Todo esto, tómenselo como una clase general, algo que es una información general, pero ya dije y repito, cualquier caso debe consultarse, ¿ya? Por ejemplo, un segundo aquí, miro. Además que hay, digamos, bueno, sí, en resumen eso. En resumen es que lo que es daño permanente podría ser problemático, podría ser prohibido. Y lo que puede ser reversible podría ser permitido. ¿Por qué digo podría? Porque, bueno, depende del caso. Todas estas cosas hay que consultarlas y preguntarlas. Incluso, bueno, no les quiero, vamos a dejarlo ahí, no les quiero complicar un poco más con otros temas que también la Mara trae sobre el asunto de este tipo de cosas, como por ejemplo la vasectomía y eso. Bueno, Lorena tiene la mano levantada, adelante, tiene una pregunta. Hola, buenas noches. Me surgió una duda de por qué algún método anticonceptivo que tenga que ver con una cirugía permanente se cataloga por hacerse daño, o porque, o sea, entiendo
que sería prohibido, pero no entiendo por qué sería catalogado como hacerse daño. Bueno, o sea, lo que está prohibido es que el ser humano, como dije, se corte partes de su cuerpo. O sea, está prohibido que uno disponga del cuerpo como si fuera de uno. O sea, la Torá nos enseña precisamente que el cuerpo es algo que precisamente Hashem creó y Hashem nos regaló un alma y un cuerpo. Entonces esto le pertenece a él y él mismo toma la vida de la persona cuando sea necesario y el cuerpo se descompone, etc. Entonces está prohibido que la persona, no es que se cause daño porque de pronto se puede entender de otra forma, me refiero a que la persona se haga cortes o ¿cómo diría yo? Se mutile, digamos, mutile parte de su cuerpo. Eso está prohibido. Ya, está prohibido hacer estas cosas para Bnei Noaj y para judíos también está prohibido. Está prohibido esto. Entonces, el punto es precisamente que una cirugía de este tipo se considera un corte o algo que precisamente ya el cuerpo no está igual como Hashem lo creó. O sea, se cortó, se hizo de otra forma, se mutiló, funciona ahora diferente, etcétera. Todas estas cosas entran dentro de esa prohibición que tenemos judíos y no judíos de mutilarnos, o sea, de hacernos, ¿cómo diría yo? De hacernos cortes, por eso decía hacerse daño, entre comillas, me refiero a hacerse cortes, disponer del cuerpo de uno como si fuera nuestro. Ya, entonces exactamente es lo mismo acá. La persona viene y se corta, digamos, conductos. Entonces esto entra dentro de la misma prohibición, aunque sea una parte interna. Corte de cabello, como me están preguntando por acá, no, eso no entra dentro de esa prohibición. Entonces el punto es ese, el punto es que no se puede la persona cortar partes, incluso internas, de manera voluntaria o de manera arbitraria, vamos a decirlo así. Esa es la palabra, de manera arbitraria. Ahora, cuando hablé de cosas internas, seguro alguno se preguntó, bueno, ¿y qué pasa con los trasplantes de órganos? Bueno, por eso por eso dije de manera arbitraria. Habrán casos, como todo en el mundo judío, en el mundo de la Torá, en que hay cosas que se podrían permitir. Ya, se podrían permitir, por ejemplo, el trasplante de órganos, depende, algunos órganos se pueden. Y es otro tema que tal vez hablaremos en su momento, porque aquí hay otras cosas implícitas en lo que es el trasplante de órganos. Pero aquí el tema de cortarse, en este caso, estos conductos, podría también entrar en la prohibición o en el tema de lo que se llama esterilizarse. Ya, o sea, la persona causarse así mismo, la persona no es estéril, pero al hacerse este corte, hacerse este tema, entonces se estaría como esterilizando. Y no es realmente algo que es una discusión larga, pero en verdad también sobre el tema de la esterilización hay una prohibición. Y esto también implica incluso los animales, las mascotas que uno tenga. Y digamos, lo miraremos más adelante, pero vamos a decirlo así de manera resumida. Para el judío está prohibido la esterilización, tanto propia como estamos hablando, o de animales, incluso mascotas. Para judíos está prohibido. Para Bnei Noaj no hay como tal una prohibición de esterilizar mascotas. ¿Ya? O sea, por ejemplo, una que otra mascota, que es lo que hace la persona, su mascota viene y le esteriliza, le hace una operación, eso no está prohibido para Bnei Noaj. Lo que sí estaría prohibido es de manera general que quieran esterilizar, digamos, a muchos animales. Me refiero de pronto a una especie, algo así. O sea, de manera general está prohibido esterilizar las creaciones de Hashem. Pero de manera particular, con una mascota, con un animal específico, la persona podría esterilizar. Eso solamente para Bnei Noaj. Judío no podemos hacer eso. Judío ni siquiera con las mascotas podemos esterilizar porque tenemos esa prohibición. Entonces acá el punto es precisamente sobre el tema de la esterilización. Vamos a leer aquí para que quede más claro. Lo que pasa es que yo estaba tratando de resumir algo acá, pero vamos a leerlo acá. Vamos a leerlo aquí para que se vaya entendiendo mejor. Esto se llama esterilización quirúrgica, como estamos hablando. Los Tanaín
o sea, los sabios del Talmud, de la época cuando existía el templo, discuten si es o no la esterilización una prohibición de la Torá independiente para los noajidas. El rabino Hitka y la escuela de Menashe sostiene que se trata de una prohibición de la Torá que proviene del versículo que dice poblar sobre la tierra y multiplicados en ella. Esto lo encontramos en Génesis 9:7. O sea, es lo que estamos hablando la vez pasada también. O sea, poblar la tierra y multiplicado sobre la tierra. Sin embargo, otros Tanaín ven en este versículo como una declaración de una bendición, no un mandamiento. Los Rishonim y Aharonim, o sea, otros sabios posteriores, están divididos en cuanto a la opinión de esta halajá y tienen dos posiciones. ¿Cuáles son las dos posiciones? Existe una prohibición independiente de esterilización. El Talmud reglamenta que un judío no puede tener a un noajida para que castre a sus animales del judío. ¿Ves? O sea, el judío está prohibido de castrar los animales. Pero uno pensaría, bueno, de pronto el judío está prohibido de hacerlo, pero él podría tener un noajida, o sea, como un trabajador, vamos a decirlo de él, que no es judío, que podría hacerlo por él. ¿Se entiende? Entonces, sobre esto, aquí nos dice el Talmud, incluso así también está prohibido. Está prohibido de que el judío tenga un no judío para que venga a castrar sus animales. La razón, esto lo encontramos en el Talmud, un segundo, en Bava Metzia, en la página 90b. La razón, al parecer, es una imposición contra la castración de parte de un noajid. O sea, al parecer entonces también el noajida tendría prohibido castrar también a los animales, por lo que el judío pidiéndole a un noajida que lleve a cabo tal acto, estaría poniéndole piedra de tropiezo al noajida. Es decir, si el judío que lo tiene prohibido y le pide al noajida que lo haga y el noajida también lo tiene prohibido, entonces también le estaría haciendo pecar al noajida. Esta primera opinión se entiende entonces de que también existe una prohibición para los noajidas de castrar a los animales. Ojo, estoy haciendo una explicación para poder entender el tema. Esta no es la halajá. La halajá es como dije. La halajá es que los noajidas sí pueden castrar a sus animales cuando se trata de uno que otro animal, como dijimos. Pero para entender el tema sobre la esterilización, estamos entendiendo que hay dos posiciones. Una posición es que el judío no puede pedirle a un noajida que castre a los animales. Porque al parecer entonces se entiende de ahí de que el noajida también tiene prohibido castrar a los animales. Pero hay otra posición, como dijimos, son dos posiciones encontradas. Hay otra posición en la que dice que no hay provisión de esterilización y la mayoría de los últimos poskim rechazan esta línea de razonamiento, señalando que un judío también tiene prohibido pedirle a un noajida hacer cualquier cosa que él mismo como judío no puede hacer, ya que los judíos están de la Torá prohibidos de hacer esterilización, no pueden pedir a un noajida el hacerlo. Sin embargo, no hay ninguna implicación de que los noajidas también se les prohíba castrar a sus animales. O sea, el judío no le puede pedir al noajida, pero el noajida por sí mismo no tendría problema de castrar a sus animales. Eso es lo que se entiende en esa segunda posición. Entonces, ¿cuál es el tema? Eso va conduciendo a lo que ya yo dije hace un momento. ¿Cuál es la halajá? La halajá es tal cual. El judío no puede castrar a animales. Tenemos prohibición de castrar animales, incluso que sean mascotas. Pero aún para eso hay soluciones, que ese no es el tema aquí. Ya, no es el tema ahora de cómo se hace entonces la halajá judía, etc. Aquí estamos ahora entendiendo es con respecto al noajida. Con respecto al noajida, estamos entendiendo que no existe para el noajida una prohibición de castrar a los animales. Ya, que lo puede hacer, ya lo podría hacer. Pero lo que no podría hacer el noajida es hacerle el favor a un judío. ¿Se entiende? Eso no lo puede hacer, porque el judío lo tiene prohibido. Dice, y como dice más adelante, dice aquí, aunque la cuestión sigue siendo objeto de debate, parece como si esta discusión ha pasado en el terreno de la especulación académica. La gran mayoría de los poskim permiten la esterilización a los noajidas y traen fuertes razones en sus decisiones, mientras que la halajá es que no existe una prohibición independiente de esterilización para los noajidas y la esterilización plantea otra cuestión.
Como vamos a aprender en las clases futuras, una persona tiene prohibido causar destrucción o daño permanente a su cuerpo. Aquí está mejor explicado. Causar destrucción o daño permanente a su cuerpo. ¿Qué es daño permanente a su cuerpo? Lo que estamos diciendo, que me preguntaba, creo que Lorena. O sea, daño entiéndase como precisamente el cuerpo está hecho de una manera perfecta, o sea, Shen le hace todas las funciones de todos sus órganos, etc. Pero si una persona viene y corta esos conductos, en el caso que estamos hablando de cortar los conductos de las trompas de falopio, etc., o los conductos en la vasectomía, se considera un daño permanente. ¿Por qué daño permanente? Porque ya esta persona no va a poder, no puede retroceder esto, o sea, no puede revertirlo. Eso es un daño. ¿Por qué un daño? Porque ya el cuerpo no está funcionando como debería funcionar, como Hashem lo creó. Entonces ya hay un daño aquí permanente. Entonces esto es una prohibición. ¿Y dónde está esto? Esto lo encontramos en Minhat Hinuch. A pesar, esto es un libro. Dice, a pesar de que parece sostener que la esterilización es una prohibición independiente, añade que causar daño es otra de las razones para prohibir. Otra de las razones para prohibir. O sea, vamos a decirlo así. Hay una prohibición de castrar, de esterilizar. Y hay una prohibición de causar daño. O sea, daño permanente. O sea, cortar o como dice aquí, destruir algo que en el cuerpo está dispuesto de una manera en que se lo creó, funcionando de una manera natural, biológica, anatómica, etc. Eso son dos prohibiciones diferentes. Castrar y el otro causar daño permanente o destruir algo en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, hay una prohibición para venir, ¿no? Como ya dijimos, que es esa, de causar daño permanente en el cuerpo. Y la ligadura de trompa, volviendo al tema, porque de pronto esa prohibición de causar daño al cuerpo nos vamos a extender un poco más adelante, pero volviendo al tema de la anticoncepción, volvemos al punto de la ligadura de trompas. La ligadura de trompas no parece ser un problema, ¿ya? Es un procedimiento hoy día relativamente menor, irreversible. Por eso porque reversible obviamente no causa daños permanentes, o sea que no se transgrede la prohibición de causar daños permanentes en el cuerpo. ¿Ya? Porque se puede revertir. En cualquier momento la mujer decide desligar su trompa y eso va a funcionar tal cual, normal. Entonces, ¿por qué ese método se permite? Porque no transgrede la prohibición de causar un daño permanente al funcionamiento normal del cuerpo. O sea, ese método anticonceptivo estaría permitido. El método anticonceptivo de cortar, que no es reversible, ese está prohibido. Y yo sé que llaman de pronto a preguntar, bueno, ¿qué pasa si una mujer ya se hizo ese procedimiento, no sabía antes todas estas cosas? No hay problema. Ya, no hay problema. Lo que está hecho, no se sabía. No hay problema por eso. Ya. Pero también con el tema de que un hombre, digamos, la vasectomía, también puede causar muchas preguntas alérgicas. Hay una discusión muy grande sobre esto, pero en verdad, y para resumirlo de una manera muy simple, no es el método adecuado para, de hecho está prohibido porque también entra dentro de esta prohibición de causar daño permanente en el cuerpo. ¿Ya? Excepto que sean algunas, como dijimos, vasectomías que se pueden revertir. Yo no conozco mucho del tema, eso siempre tienen que hablarlo, preguntarlo mucho con los médicos, etcétera, etcétera. Pero lo que es daño permanente, tal cual, literalmente está prohibido. ¿Se entiende? Eso no se puede. Otros métodos anticonceptivos tenemos, por ejemplo, lo que son los anticonceptivos farmacéuticos. Ya, o sea, pastillas, todas estas píldoras, no causan un daño físico permanente y son obviamente permitidos. O sea, no hay ningún problema con esto. También tenemos lo que es
este otro dispositivo intrauterino, digamos, también eso está permitido, no hay ningún problema con eso. No hay ningún problema de utilizar este otro método y otros métodos que sean farmacéuticos, digamos. Hay otros métodos, hay muchos, digamos, pero todo lo que tenga que ver, como dije, que no cause un daño permanente, o que sean píldoras, o que sean cosas que impidan precisamente que la mujer quede embarazada, etcétera, se permite. El problema está, repito, donde se causa un daño irreversible al cuerpo. Ese es el problema de estas cosas. Y con respecto al condón, es un problema por el hecho de que aunque se termina, digamos, dentro, igual se va a desechar, y para algunos esto incluso es problemático, pero para otros, como Rabino Moshe Weiner, no hay ningún problema, o sea, se podría permitir y la persona tiene que basarse para permitirlo por el hecho de que la relación se hizo como debería y se terminó en el lugar donde había que terminar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, estos son algunos métodos anticonceptivos de manera muy general que se pueden usar, que se pueden permitir. ¿Por qué? Porque no agidas no tienen la misma particular de tener o sea, de tener un hijo y una hija para cumplir la misma como el judío lo hace. ¿Ya? ¿Deben tener hijos? Sí, deben tener hijos en algún momento de su vida, pero no tienen la obligación de tener un niño y una niña para cumplir una misma específica como la hace el judío. ¿Ok? Entonces, con respecto a esto, si una persona, si una pareja decide cuidarse, que de hecho es incluso lo más recomendable a veces, si no se, si digamos no han definido muchas cosas, pueden hacerlo dentro de lo que son sus o métodos, digamos que las mismas 7 leyes permiten, y no estarían utilizando métodos que son que se podrían considerar pecados precisamente en sí mismos. ¿Ok? Básicamente son eso de manera general con los métodos anticonceptivos. No hay mucho que agregar, digamos. No hay mucho que decir. No sé si tiene una pregunta hasta ahí hasta el momento para ver si pasamos un poquito a lo que es el aborto. También hablamos del método anticonceptivo, por ejemplo, de lo que es el coitus interruptus, o sea, terminar fuera antes de precisamente, o sea, estar intimando, pero entonces antes de la eyaculación, entonces terminar fuera, eso también está prohibido. Eso lo estamos hablando. Eso es otro método que también estamos recordando aquí que está prohibido. Ok, tienen dos manos levantadas, la señora Alicia. Sí, gracias, Rabino. Mi pregunta es acerca del aborto cuando una mujer es violada, y en el caso de, esto en el judío, en el caso de una mascota que está sufriendo, y si se le debe practicar el esterilizar, si se puede. ¿Esterilizar? Sí, si el animal está sufriendo o si tiene alguna enfermedad, ¿se le permite al judío hacerlo o no? ¿Y cómo, digamos, el esterilizar de pronto le alivia el sufrimiento? Al menos, bueno, esto en el caso de mi hija, la perrita estaba sufriendo porque tenía cáncer, entonces necesitaban hacerle operarlo para que no sufriera. Esterilizarla. Exactamente. Eso Sí, en bueno. el caso mío yo sé que sí se podía, pero en el judío, ¿hay algún caso donde sí se le permita? La señora Alicia siempre con sus preguntas muy buenas. Bueno, primero que todo, lo que está algunas preguntas que lo del aborto lo vamos a hablar, todavía no hemos hablado del aborto. Y respecto a esterilizar, como dijimos, sí se puede que un no judío esterilice. Y con respecto al no judío, ya dijimos que al judío está prohibido pedirte a un no judío que lo haga, y obviamente está prohibido que él mismo lo haga, ya, que él mismo lo haga. Pero hay, como dije, hay algunas
salvedades en que se puede hacer de alguna manera con una figura, vamos a decirlo así, que a veces se permite, como quien dice, regalarle el animal al no judío para que él lo haga y después otra vez se lo regrese de vuelta. Ya, o sea, pase de propiedad. Eso se podría, por eso decía hace un momento que hay maneras, vamos a decirlo así, hay maneras en que de pronto incluso un judío podría hacerlo, pero como decía, todo esto también hay que saberlo hacer y preguntar los detalles, etc. Y bueno, sí, o sea, básicamente eso. Con lo respecto al aborto, sí, ahorita lo vamos a mencionar algunas excepciones, digamos, algunas cosas que podrían permitir el aborto, pero como estos son temas, vuelvo y repito, muy delicados, no puede tomarse a la ligera, ¿no? Que porque fulanito o fulanita fue violada, entonces, no, sí, vamos, se puede abortar. No, es bueno consultar, todas esas cosas se consultan. Ok, ahorita pasamos al tema del aborto y miramos eso. Bien, Rabino, gracias. Bien, bueno. Señor Mauricio, Perdón, Rabino, adelante. me tiene una Sí. pregunta en contestar. De hecho, le voy a ser sincero, no me acordaba. Ahorita que usted levantó la mano fue que me acordé de la pregunta. Se me había olvidado porque estaba acá bastante ocupado con el trabajo y se me había pasado, la verdad. Cuando usted levantó la mano me acordé de la pregunta. No se preocupe, Rabino. Vamos a traerla para el foro más adelante. Gracias. Sí. Señor Mauricio, ¿tiene una pregunta? Buenas noches, Rap. Buenas noches. Bueno, respecto a la procreación, ¿qué de cierto hay que, ya ve que si dos personas están sanas y no llevan métodos anticonceptivos, pero ¿es verdad o es un mito de que si una persona, digamos la pareja, uno de ellos no anhela tener hijos, aunque no usen métodos anticonceptivos, no pueden tener hijos? O viceversa, ¿no? Si ellos anhelan tenerlos, pero no los pueden tener, ¿qué pasaría ahí? Déjeme ver si entendí la pregunta. Usted me dice que de pronto por el hecho de que deseen no tenerlos, no los tienen, algo así. Ajá, sí, o sea, si una persona, una pareja vive normal, no usa métodos anticonceptivos y todo eso, pero uno de ellos, ya sea el hombre o la mujer, no tienen el deseo de procrear familia, ¿no se concede eso o sí influye o no influye? ¿Qué tanto influye en el ámbito espiritual? Porque ya ve que quiero entenderlo así, que si los dos están de acuerdo, a lo mejor pues sí, Dios les permite, ¿no? Porque pues todos, obviamente las parejas pues deseamos a veces tener familia, tener un hijo, una hija, lo que sea, ¿no? Y formar una familia, pero hay personas que a lo mejor no están de acuerdo porque a lo mejor sus intereses o a lo mejor realmente no se sienten seguros. Haya muchas, a lo mejor situaciones que a lo mejor no lo desean en ese momento, pero él aún así pues no se cuida. ¿Qué de cierto hay ese de que pues yo sí tengo mi relación, pero yo no, dentro de mí, para no ofender a mi pareja, pues no uso el método anticonceptivo, pero tampoco lo deseo? O sea, no quiero tener hijos ahorita, para no sentirlo mal o no herirla a mi pareja. Yo no lo deseo, pues no es mi anhelo de desear, porque también dice que pues uno tiene que anhelar también para poder tener una familia, ¿no? Pero si no hay ese anhelo, no pues realmente sí se cumple el deseo de la persona de no procrear hijos. Bueno, yo voy a responder con una pregunta. ¿En una violación existe anhelo? Obviamente que no, obviamente que no. Puede producir un embarazo, exactamente. Así, entonces, ¿no? eso es lo que quería decirles. O sea, en verdad, mire, en verdad estas cosas no... obviamente que el deseo, o sea, el deseo de tener un hijo va a ser que, digamos, tanto que ese nacimiento, cuando se conciba ese hijo, va a ser algo muy diferente. O sea, como estamos hablando, por ejemplo, de niños no deseados o niños, obviamente que va a haber un efecto, vamos a decirlo, psicológico sobre ese niño a veces, precisamente por no estar a gusto los padres por lo que resultó, ¿no? O sea, de cierta forma el deseo podría afectar en el sentido de que
el aspecto psicológico, vamos a decir, a los padres o incluso al hijo cuando nazca, pero no es que si yo deseo, entonces Hashem sí concede, o sea, no es así. Hashem precisamente, incluso en una violación, puede hacer que un bebé sea resultado de eso. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, en la procreación, hay tres socios, está el padre y la madre y Hashem. Entonces, ¿quién determina al final de cuentas que la relación sea fructífera, vamos a decirlo así, que se fecunde el óvulo y que se genere precisamente un feto? Eso lo determina Hashem, eso no está en las manos de los padres. Por eso que hay tres socios. Si fuera así, entonces no estuviera el tercer socio que es Hashem, sino que los padres dispondrían precisamente si ellos desean o no desean tenerlo, entonces ojalá fuera así. O sea, me refiero, ojalá fuera así para muchas personas que de pronto se ahorrarían mucho dinero en el tema anticonceptivo, me refiero. Por eso digo ojalá entre comillas, pero no es así. Obviamente que es Hashem quien da la vida y Hashem maneja el mundo de manera tan perfecta que incluso que a veces en relaciones problemáticas, incluso Hashem hace salir cosas buenas de esas cosas. Por ejemplo, el tema que hablamos, por ejemplo, de una relación incestuosa de Lot con sus hijas, que fue un pecaminoso, obviamente. O sea, Lot estuvo con sus hijas, y ¿qué resulta de esto? El pueblo de Moab. ¿Y qué resulta de esto? Ruth. ¿Y qué resulta de Ruth? Rey David. ¿Y qué resulta de Rey David? Mashiach, el que estamos esperando. Entonces, esa es la manera precisamente en que Hashem dirige el mundo. O sea, las personas tenemos obligaciones de actuar y tenemos obligaciones de tener hijos, sí, pero de cómo Hashem maneja o distribuye las almas de acuerdo al acto de cómo se ocurrió esa apropiación, eso lo maneja Él. Eso es algo que no está en nuestras manos y precisamente nosotros no podemos interferirlo ni provocarlo con nuestro deseo. Por lo tanto, ese mito que usted menciona no es solamente un mito, no es algo real ni tiene algún sustento de la Torá o algo así. Ok, gracias. Sí, con mucho gusto. Bueno, bien. Entonces, bien, muchas gracias por las preguntas. Con respecto a la pregunta de la señora Alicia, que yo sí tengo la respuesta, lo que pasa es que en verdad estoy buscando la manera de responderla. Yo tengo la respuesta en la cabeza, pero estoy buscando la manera de decirlo de la manera más adecuada. ¿Sí me entienden? O sea, ahí por eso le dije, me da un tiempo para pensarlo bien. Pero bueno, lo tengo pendiente. Bien, ahora, con respecto a el aborto, que pasamos ya a este tema o sea, si se dan cuenta, venimos en una secuencia, hablamos de las relaciones prohibidas, hablamos de incluso matrimonio primero. Estuvimos hablando de matrimonio, de qué se considera un matrimonio, qué se considera un matrimonio dentro de las leyes noajidas también, cuáles son las recomendaciones, es mejor que haya un contrato, es decir, una figura civil, etcétera. Después estuvimos hablando un poco sobre la intimidad, precisamente. Después hablamos de lo que son relaciones prohibidas. ¿Por qué? Porque cuando ya hay esta figura llamada matrimonio, o sea, de un hombre y una mujer que se separaron del resto del grupo de gente de la sociedad para sí mismos, es decir, ahora esta mujer le pertenece, entre comillas, o sea, no es un objeto, pero siendo le pertenece, me refiero que ahora es solamente de este hombre y este hombre es solamente de esta mujer. Es decir, los dos se separaron para sí mismos, para santificar este vínculo. Y entonces, al estar separados, significa que hay otras cosas que no pueden hacer. Y ahí es donde entramos en el tema de relaciones prohibidas, de todo lo que estamos hablando, que se consideran relaciones prohibidas, relaciones por fuera del matrimonio, etcétera, etcétera. Y después hablamos de otra cosa que también tiene que ver con el vínculo matrimonial. Y es precisamente este tema de procrear y de pronto los métodos anticonceptivos que estamos hablando. Y ahora vamos a hablar de otro tema que también tiene que ver precisamente con la relación de pareja, o sea, porque obviamente de la relación de pareja es que surge un bebé. Y ese tema es el aborto. Otro tema bastante también polémico en el sentido de que hay algunos grupos pues están buscando la manera en que esto se legalice, y digamos, pero el problema no es tanto eso, sino el problema es porque
porque como quien dice, no se cuidan, hacen muchas cosas por allí y después quieren simplemente abortar, y no es así tampoco, ya no es así. Entonces, sobre esto también, las leyes noajidas hablan sobre el tema, y obviamente abortar es matar un feto, o sea, ya es una vida, y esto entra dentro de lo que se llama la prohibición de asesinato. Ya, asesinato está prohibido completamente. Incluso es una de las pocas leyes donde el noajida debería primero dar su vida antes que cometerla. Porque hablamos, por ejemplo, incluso de que la idolatría no está, para el judío sí está establecido que el judío debería dar su vida antes que cometer idolatría. Pero para el noajida no está obligado a entregar su vida. Sí le obligan, obviamente, a hacer idolatría. Pero dijimos, podría hacerlo, pero no está obligado. Con respecto al asesinato es otra cosa. Con respecto al asesinato enseñan los sabios que incluso el noajida debería precisamente primero entregar su vida antes que cometerlo. Pero aún el asesinato tiene excepciones. O sea, mire, lo que hay que aprender de todo esto que estamos hablando, ustedes primero no se confundan. Cuando a veces uno dice esto está prohibido, pero por otro lado busca como una, entre comillas, una salida o una solución. Lo que pasa es que la Torá es la voluntad de Hashem, y la voluntad de Hashem condensada en texto, vamos a decirlo así, y la voluntad de Hashem estuvo primero al momento de crear todo lo que es la creación, los ángeles, los mundos espirituales, los mundos o los seres de la Klipot, etcétera. Todo eso es voluntad de Hashem. Entonces, precisamente el mundo no es cuadrado, no es plano, o sea, tiene muchas aristas, muchas cosas que mirar. Por lo tanto, la Torá en cierta forma es parecida. O sea, la Torá no es absoluta, o sea, me refiero, es absoluta, sí, es la absoluta verdad, sí, pero no es, por ejemplo, decir el aborto está prohibido y punto. No, vamos a ver casos en los que posiblemente se podría permitir el aborto, ¿ya? O por ejemplo, el tema de la anticoncepción. La anticoncepción está permitida y punto. No todos los métodos anticonceptivos están permitidos. Entonces, lo que hay que mirar son los detalles, ¿ya? Los detalles. Y sobre esto, precisamente, el aborto cae en la categoría de asesinato dentro de la ley de Noé. En la ley judía también está prohibido el aborto. En la ley judía, tanto judíos como no judíos tienen la prohibición de abortar. Sin embargo, hay muchos datos y muchas fuentes sobre esto, y hay un versículo que vamos a traer aquí, el versículo de Génesis 9:6, que dice: el que derrama la sangre del hombre, por otro hombre será derramada su sangre. ¿Ya? O sea, que quien mata, vamos a decirlo así, va a morir también asesinado. ¿Ya? Eso es algo que Hashem estableció en su Torah. Sobre este tema, hay algo interesante, y es que dice aquí en hebreo, esta es una construcción extraña, porque dice Shofkim dam adam ba'adam damo yifkei. Dice, es como que se entiende, dice, el que derrama la sangre de una persona que está dentro de una persona. ¿Se entiende? O sea, literalmente se traduce como dijimos, el que derrama la sangre del hombre, por otro hombre se ha derramado. Pero mirándolo en el hebreo, se podría entender también, dice, el que derrama la sangre de una persona que está dentro de una persona, su sangre será derramada. O sea, los sabios entienden de aquí, de este versículo, también el tema del aborto. Ya, la prohibición de derramar o de asesinar incluso una persona que está dentro de una persona, o sea, un feto. Ya, un feto que está dentro de una persona. Y el Talmud señala, dice, dijeron en nombre de los sabios, en nombre de Rabbi Ishmael, que los noajidas son responsables de matar a un feto. O sea, que son responsables, me refiero a que también son culpables. O sea, es una transgresión de matar un feto. ¿Cuál es la razón de Rabbi Ishmael? Dice, porque dice el versículo que derrama la sangre de una persona que está dentro de una persona, su sangre será derramada. ¿Qué es una persona que está dentro de una persona? Pues se podría responder fácilmente, y está hablando de un feto. Ya, la halajá o la ley de la Torá
sigue la opinión de Rabbi Ishmael y los sabios como Ramban reglamentan tal como lo siguiente. ¿Cuál alajá? Según incluso los sabios y Ramban, un gentil que mata a cualquier alma, incluso un feto, en el vientre de su madre, se ejecuta con pena de muerte. O sea, esto que la Torá habló, de que una persona que mata a otra persona, pues va precisamente a hacer justicia, haciendo que esta persona muera también asesinado por otra persona. ¿Ya? Entonces, esto implica incluso el aborto. O sea, si una persona viene y se toma a la ligera el tema y va a matar a un feto que está en su vientre, entonces obviamente esta persona también debería merecer la pena de muerte, o vamos a decirlo, no la pena de muerte, sino debería morir también asesinado. ¿Ya? Entonces es un tema delicado el tema del asesinato y también incluso el aborto. Pero entonces aquí pasamos a otra pregunta. ¿En qué punto se encuentra prohibido el aborto? ¿Por qué? ¿Cómo así que en qué punto? Porque un bebé empieza a desarrollarse en el vientre de su madre durante varias etapas, varios meses, y es todo un tema de desarrollo, se van construyendo o se van generando órganos, etcétera, etcétera. O sea, no es que empieza precisamente formado completamente. O sea, empieza a formarse poco a poco. Y sobre esto, el Talmud indica en muchos lugares que el embrión no tiene la condición de un feto o un ser vivo durante los primeros 40 días. O sea, en los primeros 40 días podría ser considerado como el Talmud lo dice, como si fuera un líquido, no propiamente un feto, en los primeros 40 días. ¿Ya? Entonces, estas consideraciones es importante tener en cuenta. ¿Para qué? Para mirar en qué punto se podría permitir el aborto. ¿Ya? ¿Y cuándo se puede permitir? Por ejemplo, vamos a adelantarlo enseguida. Por ejemplo, el caso de una violación, como dice la señora Alicia. El caso de una violación se podría permitir. Ojo, no estoy diciendo que toda persona que fue violada deba abortar. No estoy diciendo eso. Porque si la mujer quiere tenerlo, lo puede tener. Pero si la persona está muy afectada emocionalmente, psicológicamente, incluso podría tener una razón para abortar. Pero vuelvo al mismo tema. Tiene que preguntar, tiene que asesorarse, tiene que consultar. O sea, son cosas que se preguntan. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que acabamos de decir? Que si una persona mata a una persona, incluido un feto, pues también esa persona merece morir, también asesinada. Entonces, es una cosa muy seria como para precisamente tomarse decisiones a la ligera, y uno debería preguntar, y la persona está muy afectada psicológicamente, listo, eso ahí se entiende, pero aún así se tiene que preguntar, se tiene que consultar estos casos. Pero en resumen, hay casos en los que el aborto puede ser permitido, inclusive para el judío también, para la mujer judía. ¿Ya? Pero estos casos, vamos a mencionar algunos ahorita. Entonces, en los primeros 40 días se considera, según el Talmud, esto a manera de explicación, como que el embrión es como un main be'alma, o sea, como únicamente un líquido. Esta la halajá y refleja un principio general de que la ley de la Torá no se ocupa de lo que es microscópico o apenas visible. Esa es una etapa, en esta etapa de su desarrollo el embrión no tiene existencia alágica práctica, entre comillas. Por lo tanto, una mujer judía que aborta en esta etapa no debería estar sujeta. O sea, estos son cosas interesantes porque el tema en la halajá judía hay muchos temas de tumá, por ejemplo, de impurezas. Entonces, en Levítico 12, del 2 al 5, se habla precisamente de la impureza por la mujer que abortó. O sea, una mujer que incluso tiene un parto, también de alguna manera queda impura por un tiempo, etc. Hay diferentes tipos de impurezas, ese no es el tema ahora. Pero el Talmud enseña que una mujer que aborta, una mujer judía que aborta en estos primeros 40 días, ni siquiera tiene impureza, la impureza descrita en Levítico 12, de 2 al 5. Además, las impurezas espirituales de Tumá, asociadas con los cadáveres, por ejemplo, estar en contacto con un cadáver también. Todo este tema de las impurezas es para el judío. ¿Ya? No aplica el tema de impurezas para el no judío. ¿Ya? Pero ¿por qué traemos esto aquí a colación? Para entender precisamente que en esos 40 días el Talmud no lo considera que la persona se impurifique o que tenga contacto con un cadáver,
porque no se considera tal cual como una persona todavía, sino como un líquido, como todavía algo que apenas está formando enseña. Y este hecho permite la posibilidad del aborto durante los primeros 40 días. Ese es el punto. O sea, permitiría entonces la posibilidad de abortar, pero en ese periodo, los primeros 40 días. Sin embargo, no es tan simple tampoco, porque estamos hablando de vida. Entonces, después de todo, es la más grande creación del santo el ver a Halachot Gedolot, o sea, un libro, uno de los códigos más antiguos y más importantes de la ley de la Torá, dictamina que un judío puede transgredir el Shabbat en aras de salvar una vida por nacer, incluso durante sus primeros 40 días. Entonces, por otro lado, el Talmud, como quien dice, incluso durante los primeros 40 días, el judío podía transgredir Shabbat por esta situación. En pocas palabras, están diciendo, mira, esto no es tan sencillo, no te lo tomes a la ligera, incluso 40 días, según otras opiniones puede parecer que no podemos decir que simplemente es un líquido, sino que aquí ya hay vida, ¿cierto? Entonces, ese es el punto. El punto es, pero vamos a decirlo así, de todas maneras, podría haber consideraciones para que el aborto se pueda efectuar en los 40 primeros días. Pero aún así, tampoco podemos decir completamente que es como si fuera un líquido, sino que de alguna manera ahí también hay algo de vida que, como sabemos biológicamente, es un ser vivo que se está formando ahí, ¿ya? Y sobre esto, estoy tratando de llegar un poco a la conclusión. En verdad no quisiera acelerarme, yo creo que vamos a tener que dejarlo un poco con una segunda parte para la próxima clase, pero vamos a seguir leyendo una cosa acá. Dice, el ver a la Hodgdog obviamente considera el embrión lo suficientemente vivo para permitir a un judío transgredir Shabbat en su nombre. Parece que existen diferentes definiciones de la vida para los diferentes efectos de la ley. Entonces, ¿qué es lo que se considera vida? Para el primer caso que dijimos, 40 días de formación no se considera, entre comillas, vida. Según, para efectos de este tema del aborto, vamos a decirlo así. Pero para otros sí se considera vida. Entonces el tema hay que mirarlo con cuidado, porque, resumiendo, durante los primeros 40 días después de la concepción de un embrión, no es considerado vida para las leyes de abortos involuntarios. No se considera vida para las leyes de las impurezas causadas por los muertos, pero se considera vida lo suficiente como para justificar la violación de Shabbat, en fin, en aras de ser salvado. Debemos preguntarnos entonces, ¿dónde está el umbral de la vida por el bien de la prohibición del aborto? Este es un tema que es de amplia discusión, ¿ya? Pero, un segundo. Un segundo acá, estoy leyendo algo. Vamos a decirlo así de manera sencilla. Durante los primeros 40 días es menos problemático, vamos a decirlo así. Menos problemático tomar una decisión de un aborto, incluso involuntario, digamos que la persona perdió el bebé, o sea, digamos así, no fue en verdad que quería abortar, sino que se presentó el aborto porque perdió esto que se estaba formando, entonces no se considera ni siquiera un aborto como tal, porque no se considera, para algunas opiniones, como tal un feto todavía. Ya, incluso entonces para abortar algunas veces en estos 40 días primeramente se podría permitir, ¿ya? Pero hay otros casos en los que precisamente un feto, digamos, está más desarrollado más allá de los 40 días y el aborto se podría permitir, ¿ya? Por ejemplo, cuando la madre está en peligro, ¿ya? Este es un tema que también de pronto muchos han escuchado casos de personas que de pronto la mujer está en una situación de parto muy difícil y le dicen al padre, mira, tiene que escoger a quién quiere salvar, a su hijo o a su esposa.
Ya, entonces es una situación difícil porque supongo que la persona quiere a su hijo también, o sea, deseaba tener un hijo. Pero la Halajá enseña aquí de que prima la vida de la madre. ¿Ya? Entonces, de hecho, hay algo interesante y con esto no me quiero ampliar ahorita porque lo vamos a dejar, no vamos a tener el tiempo. Pero hay algo interesante y es que al bebé, en este caso, que la madre está a punto de morir por el parto, se le considera un rodef, o sea, un perseguidor. ¿Ya? ¿Qué es un perseguidor? Una persona que viene a matar a alguien. ¿Ya? Entonces, sobre esto lo vamos a hablar en la próxima clase. Cuando una persona, ya vamos a sacar por un momento de la mente el tema del bebé. Cuando una persona viene a matar a alguien y la persona, ¿qué puede hacer? Hay algo que se llama defensa propia, ¿no? ¿Ya? Incluso en la Halajá, el Talmud trae ese tema de la defensa propia. La persona puede matar al otro en defensa propia y no se considera como tal un pecado. ¿Y dónde encontramos esto? Solamente para adelantar un poco lo que vamos a hablar en la próxima clase. Lo encontramos un segundo, en Éxodo 22:1. Éxodo 22:1 que dice ahí en ese pasuk, dice, si el ladrón fue hallado forzando una casa y fue herido y murió, el que lo hirió no será culpado de su muerte. O sea, ¿por qué? Porque este ladrón estaba dentro de la casa de la persona. ¿Ya? Y no solamente estaba robando, o sea, sino que más adelante la Torá oral nos explica de que este ladrón prácticamente iba a atentar contra la vida de los dueños de la casa. Y los dueños de casa entonces vinieron y sacaron un arma, por poner así un ejemplo, le mataron. La misma Torá le exime de culpa a esta persona, al dueño de casa que mató al ladrón. Porque aquí el ladrón se considera como un perseguidor, es decir, perseguidor de qué, un rodef, o sea, él quería matar a la otra persona. ¿Ya? Y la otra persona le mató primero. ¿Ya? Entonces, la Torá permitió esto. Esto se considera defensa personal. Pero sobre esto hay muchos detalles, vamos a decirlo así, porque la Torá también dice que no están, como muchas cosas de vida o muerte, no están tan a la ligera, sino cuando solamente la persona tiene la claridad de que en verdad su vida corría peligro. Pero si le podía neutralizar con un disparo en la pierna o lo que sea, ya no tenía por qué matar. Y la misma Torá dice, si aunque le disparó la pierna y todo, y después lo terminó matando, ahí sí se le considera culpable. ¿Ya? Entonces, es como las leyes del tema de judiciales, no el tema de defensa propia. Entonces, sí, sabemos que existe una ley sobre la defensa propia, pero sobre eso también se debate, que lo que hizo la persona fue realmente defensa propia y empiezan los abogados a mirar todo el tema e incluso se le puede acusar de asesinato en verdad, porque en verdad de pronto no fue defensa propia. Entonces, esto es lo que se llama un perseguidor. ¿Qué es un perseguidor? Una persona que viene, como quien dice, a quitarle la vida a otro. ¿Ya? Y está allí y literalmente le va a quitar la vida y la otra persona se levantó primero y vino y le asesinó. Entonces, la Torá que dijo no se le considera culpable por este asesinato. ¿Por qué? Porque en verdad él se estaba defendiendo de algo. Entonces, la Torá le pone la misma categoría a un bebé en un parto de estos que va a matar a su madre. Interesante, ¿no? O sea, el bebé es llamado rodef, viene a perseguir. De hecho está explicado en muchos otros textos que a veces precisamente Hashem está trayendo este peligro de muerte a la madre por diferentes razones, lo que sea, a través del bebé. Y el bebé se le considera entonces un rodef, un perseguidor. Y como esto es tal cual, entonces matarle al bebé no se considera un pecado. ¿Ya? Por eso decidir por la vida de la madre en un caso así y dejar morir el bebé no se considera un asesinato, no se considera como tal. Obviamente un aborto de pronto tampoco es, sino que es un parto donde está peligrando la vida de los dos y se debe entonces entender al bebé como un rodef y entonces se puede decidir por la vida de la madre. Se debe decidir por la vida de la madre. Y en este caso, en cierta forma, este aborto, o sea, esta muerte del feto se podría o se permite, digamos, y no se considera un pecado. Y
Y bueno, esto lo vamos a ampliar un poquito más, lo del RODEF, lo vamos a ampliar un poquitico más en la próxima clase. Vamos a ver si hablo aquí también, menciono algo para dejarlo también como un tema abierto para digamos, ampliarlo la próxima clase. Un segundito. Dice aquí. Un segundo. Dice acá. Otro caso con respecto a la violación. Dice, en un caso de riesgo médico aún no letal para la madre, el embarazo puede ser terminado en esta etapa que dijimos de pronto a los 40 días. Otras situaciones que pueden ser consideradas en el asunto son el tema de la violación, el incesto o riesgos médicos para el feto. También pueden permitir el aborto en esta etapa. Ya, se podrían permitir. Sin embargo, como todo, debe ser consultado por un OSEC, por una persona, una autoridad en el tema. Ya, acá otro asunto, dice, en los casos de complicaciones médicas para el feto o de otros factores como la violación, el incesto, un POSEC debe ser consultado. Por lo general, cuanto más avanzado está el embarazo, mayor deben ser los riesgos para permitir la interrupción. Si se determina médicamente que el feto no va a vivir durante 30 días después del nacimiento, el aborto también puede ser permitido. O sea, digamos que hoy día se cuenta con la tecnología para mirar incluso el estado del feto, si está formando bien, entonces si se determina que el feto, digamos, tiene una malformación que en verdad no le va a permitir vivir, entonces se puede abortar. O sea, hay muchas consideraciones. Entonces, aquí parecemos aparentemente contradecirnos. ¿El aborto está prohibido? Sí, está prohibido dentro del asesinato. Pero por otro lado encontramos algunos casos en los que se podría permitir. Y entonces esa es la maravilla de la Torá. O sea, la Torá no te encierra, no te mete en una cárcel sobre un asunto, sino que también entiende de que hay muchas diferentes situaciones que se pueden presentar en la vida. Y entonces también la Torá te da soluciones o te dice, mira, por lo menos por aquí tal vez se permite, dirígete y consulta sobre este tema porque también se puede permitir. Con respecto a las violaciones, como dije, no necesariamente el hecho de la violación como tal causa un aborto, sino que si la persona está muy afectada emocionalmente por el tema y no lo quiere tener, etcétera, y después de que se le habló, después de que se le trató de buscar la manera, aún así la persona no se siente bien, y este no se siente bien tiene que ser determinado por un experto, se podría permitir el aborto. Pero de manera sencilla, el aborto está prohibido. Solamente bajo estos casos que deben ser consultados se podría hacer. ¿Ya? Entonces ahí terminamos por hoy. Vamos a dejar la ampliación de lo que es el RODEF y todas estas cuestiones para no la próxima clase que viene, sino después de PESA. Porque me gustaría que el próximo lunes hagamos un foro, ¿ok? Un foro de preguntas. Aquí tenemos un espacio de pronto 5 preguntas. Si quieren hacer alguna otra pregunta, adelante. La señora Alicia, adelante. Sí, Rap, me voy a meter tal vez en otra cosa, pero surge la pregunta. Tranquila. En cuanto al derrame de sangre, si una persona mata a otra persona, sea niño o sea grande, ¿eso es medida por medida? ¿O porque mató en otra? Sí, o sea, sobre eso. Sí, perdón, me surge eso por estos casos que están pasando ahorita de personas que se meten a las escuelas y matan a niños, matan a adultos. Entonces me hicieron una pregunta. Si Dios permite eso, yo sí lo entiendo. Yo sé que Dios todo lo hace y nadie lo puede tocar a uno si no es con permiso de él. Pero ¿cómo contesta uno a una persona si fue medida por medida? Aunque fuera un niño. Bueno, yo creo que hay 2 preguntas en lo que usted me está diciendo. Porque la pregunta es sobre el tema de digamos,
si una persona, o incluso que sea un niño, como usted lo dice, Hashem lo permitió, bueno, hay otras consideraciones a mirar que ahorita le respondo. Pero para mí, de cómo le contesto yo a la otra persona es otra pregunta, porque también eso va a depender mucho de la persona y de qué le puedo yo decir de una manera que me pueda entender. Vamos a decirlo así, uno tiene que saber dónde no complicarse. Y hay cosas que de pronto si yo me pongo a hablarlas, me voy a complicar porque me van a surgir de las personas, de los alumnos, de las personas que tengan frente, muchas preguntas y preguntas de cosas que yo tal vez considere que no las debo decir o que no es el momento para decirles, etcétera. Entonces uno tiene que buscar una manera de responder de tal manera que sea lo adecuado y que no vaya a generar más preguntas que de pronto uno no quiere llegar a otros temas. Entonces, eso va a variar de cómo le responde a la persona, depende de la persona, ¿sí me entiende? Depende de qué tipo de persona. Una persona que es una persona que no tiene conocimiento de la ley najida, no sabe Torah, entonces obviamente que la respuesta va a ser muy diferente. Si una persona que ya, digamos, del curso, va a ser una respuesta diferente. Si una persona mucho más avanzada, que estudia algo de Hasidut, la respuesta va a ser mucho más diferente. Es decir, va a haber muchas respuestas de acuerdo al nivel de estudio que la persona tenga o nivel de comprensión que la persona tenga. Esa para mí es otra pregunta aparte. Y con respecto a la pregunta que usted dice, bueno, sí, Hashem permite, digamos, ocurre un asesinato, no importa que sea un niño o que sea un adulto, pero la pregunta es, bueno, ¿Hashem permite esto? Sí, hasta cierto punto, o sea, porque, bueno, hasta cierto punto no, Hashem permite todo, pero una de las cosas que él regaló al hombre también es libre albedrío, o sea, la capacidad de elegir. El hombre tiene la capacidad de elegir en cometer un pecado o no cometerlo. Entonces, cuando una persona asesina a otro, obviamente también no es solamente porque Hashem lo permitió, sino la persona también tiene responsabilidad en lo que está haciendo y por qué su responsabilidad precisamente radica en que de seguro él por sus conductas, sus pensamientos, lo que sea, se rebajó a tal punto que precisamente se hizo un recipiente para un mal pensamiento, vamos a decirlo así, o una situación pecaminosa, como en este caso de pensar matar a otro. ¿Ya? Entonces, no podemos decir solamente Hashem lo permitió, sí, pero también Hashem deja también que las personas actúen y digamos, le dio esa facultad de precisamente poder arrepentirse o poder actuar, pero Hashem pone una regla, vamos a decirlo así. ¿Cuál la regla? Dice, bueno, mira, si una persona o si tú matas a tal persona, también, lo acabamos de leer, mereces entonces ser asesinado para poder que, por justicia, porque Hashem es vengativo, no, porque ese pecado que hiciste es tan grande, o sea, te dañó tanto, que la única manera de que tú puedas repararlo es que alguien también te asesine a ti también. Entonces es el tema de cómo Hashem precisamente establece las cosas para reparar estos asuntos. Y desde el punto de vista de la Kabbalah, como usted lo dice, todo está dirigido a Hashem, o sea, nada pasa por casualidad, pero al mismo tiempo incluso Hashem utiliza a las personas, vamos a decirlo así, como lo digo para que no se malentienda, porque la palabra utiliza suena raro. Yo creo que la mejor manera para explicarlo es con el ejemplo de que siempre traigo a veces del tema de Tito. Tito que destruyó el templo. ¿Ya? ¿Quién destruyó el templo? ¿Tito? No, Hashem. Hashem destruyó el templo. Pero ¿a quién le puso esa tarea a Hashem? A Tito, el emperador romano. Pero si ustedes han leído la historia, antes de él, Hashem le puso esa tarea a otros emperadores anteriores. Pero los emperadores anteriores tuvieron miedo y dijeron, no, en esto no me quiero meter yo. Y no puedo decir que se arrepintieron, que se volvieron sadiquín o algo así, no. Simplemente tuvieron miedo y no quisieron hacer esto. Pero Tito lo hizo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Entonces, Hashem, ¿y qué le pasó? Tito murió con sufrimiento, ¿cierto? Así también está explicado, por haber destruido el templo. Entonces, la gente precisamente que no tiene Torah, o la gente que no está muy avanzada en su estudio, no va a entender y va a decir, bueno, pero por un lado Hashem manda a Tito y por el otro le castiga por lo que hizo.
Esto no parece lógico. La respuesta es que el castigo de Tito es precisamente por él mismo haberse rebajado a un punto tal que permitió que él fuera merecedor de una tarea tan baja, vamos a decirlo así, como eso. Entonces, esa es la razón por la que Tito recibe un castigo. Y esa es la razón por la que una persona pecadora, más allá de Tito, recibe un castigo, como por ejemplo una persona mató a otro, sí. La persona actuó también por su libre elección. Pero ¿por qué entonces se le juzga a él si Hashem está dirigiendo todo? Porque la persona misma causó una degradación en sí misma a tal punto que se hizo actor para hacer estas cosas en el mundo de, digamos, de acabar con la vida de esta persona y que esa alma fuera elevada a través de un asesinato, etcétera. Y estos son tikkunim que no conocemos mucho a fondo, pero el punto es que sí o sí hay responsabilidad de la persona, a pesar de que Hashem lo permite, porque Hashem lo permite, ¿por qué? Porque nos dio libre elección, pero la persona se puede degradar y precisamente volverse un recipiente de estas situaciones pecaminosas, vamos a decirlo así. Y por esa razón después también es juzgado, pero no juzgado porque sea una venganza, sino precisamente porque el pecado que hizo, no hay otra manera de limpiarlo, sino a través de ser asesinado también tal cual como lo hizo. Ya, así más o menos creo que se me entiende más, ¿no? Muchas gracias, Rabino. Sí, a ustedes, a ustedes. Jacob Ruiz tiene una pregunta. Adelante. Gracias, estimado. De hecho, son dos, una yo y una ya. Sí. Aprovechando el 2 por 1. Una pregunta, quería saber si en el judaísmo está permitido, por ejemplo, si el hijo fue producto de una violación y es no deseado, pero la mamá dice, bueno, pues es una vida, se puede dar en adopción. Uh-huh. Digo, para evitar el aborto, ¿se puede dar en adopción? Esa es mi pregunta. Mira, sí hay el concepto no concepto, sí hay adopciones en el pueblo judío. Y así se pueden dar a lugar. Pero en el caso del judío se hace un tema muy serio, o sea, muy serio. ¿En qué sentido? No sé si saben la historia de Yeshu, ¿no? Saben que él fue hijo de una violación, ¿no? ¿Sí sabían de eso? Sí. Entonces, precisamente el punto es ese. O sea, Miriam, que se llamaba Miriam, fue violada por un soldado romano. Y nace Yeshu. Y él se llama el Manser, el bastardo. ¿Bastardo por qué? Porque precisamente fue producto de esta situación. Y también, ¿qué pasa? No sé si también sabían que el Talmud le llama el Ben Nidá, o sea, el hijo de Nidá. ¿Qué significa hijo de Nidá? Es un hijo que fue concebido mientras la mujer estaba nidá, o sea, mientras estaba en la impureza de nidá. Y por eso hay que aclarar de que la impureza de nidá no es mientras la mujer está menstruando, pues, sangrando, vamos a decirlo así, sino que la impureza de nidá para la mujer judía, incluso que ya deje de menstruar, tiene que esperar 7 días limpios para después bajar y sumergirse en una mikve, entonces eso la purifica. Incluso que ella dejó ya biológicamente de sangrar, pero sigue estando impura hasta que no baje la mikve. O los sabios establecieron, tienen el poder los sabios de eso, de establecer de que las mujeres solteras se consideran también nidá. Esa mujer soltera siempre está nidá, la mujer soltera. Entonces, ¿por qué Miriam era nidá? Porque ella era soltera, o sea, ya estaba comprometida, más era virgen, o sea, ya iba a intimar con su esposo cuando se casaran, pero vino alguien y la violó, la forzó, entonces ella estaba en un periodo fértil, pero estaba nidá porque ella era soltera, ¿se entiende? Entonces se considera que ese hijo es nidá, y resulta que los hijos nidá son tremendamente problemáticos, o sea, me refiero, ahí está el ejemplo de Yeshu, ¿no? Mira todo lo que ha causado Yeshu. Entonces, es un tema muy, muy grave, o sea, muy grave y muy delicado. Entonces, más allá de decir voy a abortar, uno se preguntaría, bueno, pero ¿qué seguridad tengo de este hijo? O sea, ¿de dónde viene?
qué procedencia tiene. O sea, fue concebido en pureza. Yo personalmente pienso que si una persona es religiosa, o sea, me refiero a que procura cumplir la Torá, pues no va a querer regalar sus hijos, ¿ya? Entonces, pero si alguien está regalando hijos, entonces uno se preguntaría, bueno, ¿en verdad este niño fue concebido en pureza? O sea, ¿es un benidá o no es benidá? O sea, hay muchas preguntas por las que de pronto se hace un poco factible el tema de la adopción, a pesar de que se podría permitir. ¿Ya? Pero entonces hay muchas preguntas en el aire sobre el tema del tipo de alma que tú estás adoptando, vamos a decirlo así. Porque si es un benidá, los sabios explican precisamente que los benidá son almas muy, como diría yo, problemáticas, suena incluso como muy simple. Pueden llegar a ser muy malvados, vamos a decirlo así. Entonces, es algo muy serio. Entonces, no podría sí existir la figura de la adopción y todo, pero dentro del mundo religioso, es decir, del mundo que procura cuidarse de los milbot, no es un asunto fácil y prácticamente no se da como que la gente adopte, ¿ya? Por esos temas que te dije de fondo sobre el asunto, ¿ya? Sí, y la otra pregunta es de lo que estaba diciendo, que quien asesina necesariamente tiene que ser asesinado para que se haga este equilibrio, digamos, en la vida. Pero si hace teshuvá, ¿hay alguna manera de que ya no se cumpla que sea asesinado o en el momento de su muerte va necesariamente a cumplirse? Interesante, muy buenas preguntas. Mire, no sé si usted sabe que el Sanedrín, Hashem le dio o sea, Hashem puso penas de muerte en la Torah. No sé si sabe eso, ¿cierto? Por ejemplo, encontramos el ejemplo que el hombre que recogía leñas en Shabbat, ¿y qué hicieron? Moshe dijo, déjame consultarle a Hashem, que dijo, sáquenlo y apedréenlo. Esto suena fuerte, este tema. Ya, suena fuerte. Pero ¿por qué hace eso Hashem? Porque Hashem no es amor. Sí. Hashem no es amor primeramente. Amor es una expresión de él. Pero también él es justicia. O sea, Hashem cuando imparte justicia es implacable. O sea, implacable. Si quieren entender este tema de cuando es implacable, léanse el libro de Lamentaciones. Léanse el libro de Lamentaciones. Es terrible. O sea, uno se sorprende de todo lo que pasó allí y cómo Hashem, pero fue contundente de una manera que uno debería despertar temor con ese asunto de leer estas cosas, ¿ya? Entonces, ¿por qué hace Hashem eso? ¿Hashem es vengativo? ¿Hashem es duro? No. Aún detrás de eso se esconde el tema de la misericordia de él y la bondad de él. Porque ¿qué pasa? Que el hombre mismo causa pecados que la única manera que tiene para expiarlos es la muerte. ¿Ya? Es la muerte. Entonces, por ejemplo, el tema que estamos hablando, el tema de las muertes, por ejemplo, una persona que viola Shabbat, una persona que es idólatra y conduce a un pueblo a la idolatría, merece la sequilá también, o sea, el apedreamiento. Yeshu fue apedreado, por ejemplo, ¿ya? Y después fue colgado en un madero, o sea, pero fue apedreado. Eso está en Sanedrín, está muy en Sanedrín, la página 37. El mismo Sanedrín lo mató, no fue Poncio Pilatos ni nada. El Sanedrín le ajustició siguiendo las leyes de la Torá. Entonces, si nos metemos en ese asunto, vamos a encontrar de que estas penas de muerte que el Sanedrín ejecutaba tenían por obligación algo previo. O sea, antes de ser ejecutada la persona, había una obligación de ser algo, y eso es teshuvá. Tenía que sí o sí hacer teshuvá y después ser asesinado. Es que asesinado no, vamos a decir los seres ejecutados. Entonces la pregunta es esa, pero la teshuvá no sirve. La teshuvá es una misma. Tiene que hacerla. Pero a veces el daño que se causa con un pecado, o sea, el daño que la persona se causa a su alma con ciertos pecados, es tan grave que solamente la muerte puede limpiarlo del pecado. ¿Ya? Pues tiene que hacer teshuvá, sí o sí, claro, o sea, la teshuvá es una misma, pero la teshuvá no le libra de la muerte
todo lo contrario, la teshuvá es el primer paso para después recibir la muerte. ¿Ya? En esos casos extremos. No estoy diciendo que siempre sea así. Hashem nos libre, pero por lo menos el punto es, sí, la teshuvá sirve, claro que sí, sirve muchísimo, pero aún así necesita, dependiendo del pecado, ser ejecutado para poder expiar el pecado. ¿Ya? Y estas son cosas bastante fuertes, y como precisamente las generaciones se corrompieron y todo, el Sanedrín dejó de ejecutar estas cosas, y hoy solamente Hashem mismo se encarga de estas cosas, ¿ya? De ejecutar la muerte, o de mandar a un perseguidor, porque viste así como manda al bebé, que le está causando un problema a la mamá, Hashem también manda un perseguidor para hacer justicia con la persona. ¿Ves? Muchas gracias, Rab. Sí, sí, con mucho gusto. Muy buenas preguntas. Todo eso yo creo que lo vamos a profundizar un poco más adelante. O sea, la verdad es que hay muchos temas que me han ido preguntando cosas, por ejemplo, el tema del duelo, qué pasa, rabino, cuando una persona muere, qué hacemos los najidas, o estas cosas que me están preguntando. Todo eso lo vamos a hablar más adelante. O sea, vamos a tener momentos específicos para aclarar esas dudas y hablar esos temas un poquito más en profundidad. Pero igual ahí salen muy buenas preguntas, entonces ahí por lo menos hacemos un resumen, ¿no? Ok. Bueno, chicos, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Y cómo se han sentido con estos temas? Si les ha servido para aterrizar un poco más, no este tema específico de esta clase, me refiero de todo el curso como tal. Si le ha servido para aterrizar su vida no ajida en la práctica, para empezar a cambiar cosas en su vida, incluso matrimonial, en su vida personal, etcétera. Sí les está sirviendo para llevar a la práctica todo esto que estamos estudiando. ¿Sí? Sí. Sí, para mí en lo personal, pues me ha hecho tener claridad de cosas que no debemos de querer imitar. Entonces, ha sido muy práctico para mí porque sí diferencio las cosas, o creo que por lo menos lo mínimo lo diferencio, ¿verdad? Entonces, porque Sí. me falta mucho por aprender, pero sí es muy práctico. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ah, bueno, quiero hacer un anuncio, no sé, Francisco, como no tiene nada que ver con la fundación, de pronto no sé si me... Totalmente libre. Ok, muchas gracias. Yo tengo un grupo de personas que ya vienen estudiando conmigo ya hace mucho tiempo. Yo los considero como mis alumnos selectos, vamos a decirlo así, es decir, es un grupo exigente, en el sentido de que no es un grupo para compartir por ahí que leyeron una para allá, que comparten un mensajito, que no sé qué. Ese es un grupo de estudio, ¿ya? De estudio, ¿no? Y de hecho, frecuentemente estoy sacando personas que no asisten a las clases, no les veo en ningún momento compromiso, solamente por esa razón les saco, no tiene nada que ver con que sean malas personas o no, o sea, me refiero a que simplemente es un grupo exigente que yo tengo donde tenemos clases y procuramos que las personas asistan a esas clases. Yo tengo un curso allí que ya tenemos desarrollándolo en 1 año y medio, y es un curso que yo le llamé curso no ajida de crecimiento personal. ¿Por qué le llamé curso no ajida de crecimiento personal? Porque solamente el primer módulo hablamos un poco de lo que es la halajá, pero los siguientes módulos hablamos de lo que es la emuná, hablamos de lo que es los 13 principios de Fe de Rambam, hablamos también de algunas clases que le invité, sobre todo el tema de los exorcismos, la brujería, ¿se acuerda? Que es un tema que estamos abordando también. Y digamos, hay bastantes clases que ya están grabadas. Entonces yo en ese grupo no dejo entrar a cualquier persona, vamos a decirlo así. O sea, tiene que ser una persona que yo conozca, que entreviste un poco, que sepa un poco más de su vida, etc. Pero quisiera, o sea, hay un módulo que vamos a abordar ahorita después de PESA que me tengo que coordinar bien. Y es un módulo que tiene que ver con, yo lo llamé educación financiera. ¿Ya? Entonces, precisamente de lo que hemos estado estudiando en ese curso, por eso se llama de crecimiento personal, hemos estado hablando de cosas precisamente que ya van como también que tienen que ver con la vida personal, el crecimiento, y hay una realidad que también educarse financieramente también es parte del crecimiento personal, el tema de saber buscar, ahí está el libro que está mostrando
Francisco está en ese grupo, mira, La psicología del dinero. Ese libro lo recomendé yo y él como buen alumno ya lo está comprando. Entonces, ese libro lo estoy estudiando yo y les compartí. Entonces, ¿qué pasa? Que es que hay que saber una cosa. Estamos en un mundo material. No podemos nunca dejar la espiritualidad de lado, pero la espiritualidad también es saber cómo yo actúo en lo material, cómo yo también en mi trabajo consigo mi dinero de una manera adecuada y también cómo lo puedo ayudar para mis bodas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, ese libro se llama Psicología del Dinero, yo lo mencioné. Es un libro que obviamente no está escrito por ningún judío ni nada de esto, entonces aparentemente no tiene nada que ver con algo de Torá. Pero cuando uno lo estudia, puede encontrar ahí precisamente cosas que ni el autor se da cuenta, pero precisamente dónde está la influencia de Hashem en los negocios también. ¿Ya? Y si ustedes si saben por ahí también, los judíos también, gracias a la voluntad divina, obviamente también han sido muy prósperos en negocios, etcétera. Entonces aquí tenemos que romper el esquema en el sentido de que también nos ocupamos de Torah. Es lo primero que tenemos que ocupar, ¿no? Obviamente. Porque si no nos ocupamos de Torah, por mucho que quieras ocuparte de negocio, pues si Hashem no lo determina, no te va a dar frutos. Pero el punto es que yo tengo ese grupo y vamos a abrir ese módulo. Y yo quisiera, de pronto los que quieran, se quieran sumar a esas clases, obviamente tendrían que participar, me refiero ponerse un poco al día con otras clases en la medida de su tiempo. Sé que se demoren un año otra vez haciendo esas clases, pero tienen que escucharlas. Pero les quiero invitar es de pronto, primeramente no los voy a meter a ese grupo, sino que de pronto crearía un grupo aparte, ya que me permita a mí ir conociendo a las personas también, su compromiso, etcétera, etcétera. Y de pronto podrían participar en este módulo que vamos a abrir, o sea, el módulo de educación financiera, pero todo obviamente enfocado desde lo que es la Torá. Ya, o sea, vamos a hablar, digamos, de emprendimientos, pero también vamos a estar hablando cómo precisamente Hashem nos dota de cualidades que nos permiten de pronto obtener la parnasá, el sustento. Entonces, el anuncio básicamente es ese. De pronto no les puedo meter en mi grupo porque me tomo el tiempo para mirar eso, pero podemos hacer un grupo aparte si quieren participar, en el que yo les pueda incluir algunas personas, los interesados, y para participar en estas clases. Esas clases de mis grupos, de esos grupos, son privadas, es decir, yo no las comparto públicas. Son clases que están solamente para los que están en el grupo, y una de las condiciones es que los que están en el grupo no pueden compartirlas por fuera, ya, sin mi permiso. Entonces, básicamente eso, invitarlos si se animan, si quieren participar de esas clases también, solamente me escriben, y si veo que hay varias personas podemos hacer un grupo aparte y podemos entonces empezar con estas clases el próximo, después de PESA que tengo que organizar mi agenda y todo eso. No hay una obligación de que tenga que contribuir económicamente. Yo digamos, no limito por ese aspecto económico. Quien quiera dar una sede acá, pues bienvenida. Y quien no tiene la manera, tampoco hay problema, que aproveche y estudie. Entonces, ahí les dejo la información. El que quiera me escribe, y si veo que hay varias personas, creamos el grupo y empezamos, lo sumo a estas clases de este módulo que vamos a hacer. ¿Ok? Bueno, entonces después de esa información, ahora sí me despido. Les deseo una bonita noche, todo lo mejor. He visto mensajes en el chat, la verdad no los he leído, pero cuando descargue la clase leo las preguntas y les comparto después en el foro la respuesta. ¿Ok? Gracias, querido. Shalom. Que tengan una bonita noche. Shalom, shalom. Que pasen bien. Gracias, Rabino. Gracias, Rabino. Buenas noches. Chao, shalom.